¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Jaime Ordóñez en otro programa de La Noche Abierta que difundimos aquí desde el canal UCR, el canal de la Universidad de Costa Rica, y lanzamos también en un canal nacional e internacional de YouTube. Tengo hoy el enorme gusto de continuar un programa que ya tuvimos una primera parte la semana pasada con el doctor Leonardo Garnier y el doctor Antonio Barrios. Con ellos discutimos la semana pasada qué sucedía en América Latina, qué sucedía en Chile, cuáles eran el gran protagonista de todos estos fenómenos en distintos lugares de América Latina, que son los jóvenes. Pero discutíamos justamente, hablábamos con ellos la semana anterior de que era muy interesante discutir qué está sucediendo en el mundo, porque también tenemos un planeta que está estallando en distintas direcciones. El Brexit parte en alguna medida la Unión Europea, o parte de la Unión Europea, el discurso de la Unión Europea, económicamente no tanto, porque bueno, el peso de los otros. Y fue un fenómeno curioso porque fue la abstención de los jóvenes en su oportunidad la que llevó a que ganara el sí en el Brexit. Están sucediendo revueltas en Hong Kong en estos momentos. El caso de Hong Kong es complicado, pero hay otra gran cantidad de problemas en el planeta, los viejos conflictos chinos, pakistaníes, una juventud en todos estos países que empieza a vivir sus sociedades y la política de una forma distinta. ¿Qué relación esto tiene con América Latina? ¿Qué está sucediendo en el planeta, Leonardo? ¿Cómo ves el escenario en este momento? Mira, la semana pasada hablábamos de lo que la desigualdad está implicando en estos descontentos. Y es un tema importante porque cuando uno revisa, digamos, ha habido muchos estudios sobre desigualdad en los últimos 10 o 15 años, que puede ser un poco raro porque habían desaparecido los estudios sobre desigualdad. Un poco viendo, digamos, el de Piketty, uno tiene que hubo un pico de desigualdad a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Después se reduce la desigualdad como hasta llegar a los años 70, principios de los 80, marcado, creo yo, por la era de Reagan, Thatcher, y todo el auge de lo que se llamó el neoliberalismo. Y a partir de los 80, dentro de casi todos los países hay un aumento de la desigualdad. Te ha pasado en Estados Unidos, te ha pasado en casi todos los países europeos, nos está pasando en algunos países latinoamericanos, curiosamente de los más exitosos. En otros países el problema es la pobreza, pero en un país como Costa Rica el tema es la desigualdad. Pero a mí lo que me parece paradójico es que este aumento de la desigualdad, que en el fondo es una diferencia entre el 80% de la población y el 10 o el 1% más rico, ha generado o ha servido para que algunos aprovechen eso, para ese enojo de la gente por la desigualdad, dirigirlo hacia los migrantes, hacia los negros, hacia los latinos, que no es realmente lo que está generando la desigualdad, pero se convierte en el chivo expiatorio. Y si usamos el caso de Estados Unidos, no que solo es muy eso, Leonardo, paradigmático. Sí, casi que te diría que probablemente los beneficiarios de la desigualdad son los que quizá en alguna medida introducen esos discursos muy probablemente, porque es muy cómodo para hacer una protección. Generar un hombre de paja, como se decía antes. Entonces, sí llama mucho la atención que este tipo de protestas vienen porque sectores, digámoslo así, de clase media baja, o en Estados Unidos sectores blancos, pobres, sienten que el sueño americano desapareció. Igual en otra serie de países. Veamos, Antonio, esto que estamos empezando a discutir con Leonardo. Hay un informe de Oxfam de Londres que viene hace unos 10 años haciendo un estudio sistemático sobre desigualdad en el planeta, que nos dice algo aterrador. El informe es de fin del año pasado. En estos momentos hay un 1% de la población mundial que tiene tanto dinero como el restante 99%. Significa que esto se disparó. Lo que Robert Reich, aquel exministro de Trabajo de Clinton en su oportunidad decía hace ya cerca de 15, 20 años, el planeta se nos está, lo que Piketty en sus estudios apuntó, bueno, ya está ahí. ¿Es esto la causa del descontento que uno ve en una gran cantidad de países del mundo? ¿La desigualdad es
es el generador de todo esto? Bueno, es una de las tantas variables que hay, porque de nuevo, si por ejemplo tomamos el caso de todas las protestas en Irak, que tienen ya como 2 meses de estar presentes, es un tema de corrupción. Es un tema en donde la gente en Irak están cansados ya de la guerra que nada que termina, y toda aquella promesa que Estados Unidos había hecho de una guerra rápida contra Saddam Hussein y que todo parecía ser, de nuevo, un lecho de rosas, todo un jardín, no lo ha sido. Ya Irak va para 18 años de conflicto. Entonces, Irak es uno de los países más desiguales, es un tema de pobreza, es un tema de corrupción. Irak es el segundo o tercer país más corrupto en el planeta, utilizando el tema del petróleo, que está en manos del crimen organizado, que está en manos de grupos afines a diferentes grupos religiosos dentro del país, en donde se debaten quién tiene el poder en Bagdad. Es decir, uno podría enumerar distintas causales dependiendo del país. Veamos, de por qué lleva esta protesta. Estamos estableciendo entonces 2 causas de la violencia al menos. Uno, la desigualdad, que parece ser una constante en distintos lugares del mundo, la corrupción, y ciertamente lo mencionabas, Antonio, hace una semana, que es una de las molestias de la sociedad en América Latina, claro, sentir que sus gobernantes son corruptos. El conflicto religioso, pienso en el conflicto suní-shita en varias regiones, que sigue siendo en el Medio Oriente raíz de conflictos. Sí, sin duda. El problema religioso es otro disparador de conflictos. Sí, ¿no? Y la llegada del ISIS repentina terminó de socavar un poco los logros de estabilidad que en el Medio Oriente se habían logrado, pese a la situación en Irak, que es uno de los conflictos más recientes, y la llegada de la guerra en Siria. Entonces, la llegada del ISIS llegó a disparar la guerra más como nunca se había visto. ¿Le encontrás alguna solución al problema sirio, Antonio? Bueno, el tema sirio, que estaba en manos de Rusia en algún momento, por la salida estratégica del el puerto de Tartus, etcétera. Exacto. Ahora no le queda más a Rusia que tener que negociar con los turcos, con toda la invasión que hizo y la arremetida contra los turcos en el norte de Siria, toda la lucha de los peshmergas, etcétera. Pero son conflictos que llegaron desafortunadamente para quedarse. Cuando uno habla de conflictos en el Medio Oriente, no habla de conflictos que van a durar 5 años, son conflictos de larga data. Vea el tema de Israel-Palestino, vea la guerra en Siria, que ya tiene 8 años, vea la guerra en Irak, que tiene más de 15 años. Es decir, son conflictos de años de duración que, si no es una variable la que la dispara, llegan otras que agravan la situación del conflicto en el Medio Oriente. Entonces, bueno, yo podría comentarle casos que vi estando allá. Ahora en un momento quiero que hablemos un poquito del caso palestino y el caso israelí-palestino, que es es una pequeña gota de sangre permanente claro, que nos cae en la cara a todos en el planeta. Leonardo, China. China es el nuevo gigante, cambió de repente el escenario mundial. ¿Cómo ves a China? ¿Es cierto esto es que se dice que ya el siglo XXI será el siglo de Oriente? En fin, que el eje geopolítico sí, pasó a esa zona del mundo. Parecería ser. La verdad es cuando Huntington publicó El choque de las civilizaciones, sí, muy curioso, porque además siempre Huntington es uno de esos autores muy cercano a la inteligencia militar y política del Departamento de Estado. Y Huntington lo que decía es que el conflicto inmediato que había era con los países árabes, pero ya él decía, el conflicto grande que se viene es con la civilización china. Él ahí juntaba todo Oriente. Ya casi 30 años de eso. Hace casi 30 años. Sí. Y ciertamente China, bueno, siempre ha sido una potencia, pero en los últimos 30 años no era la potencia aislada, sino que tiene un enorme éxito económico. Aquí casi que lo que tenemos es un capitalismo de Estado, por decir, porque alguna gente sigue diciendo la China comunista y uno dice, bueno, o sea, decirle comunista a China en este momento es casi ridículo, pero ciertamente es un gobierno autoritario, muy poco democrático, plagado ahora de empresas privadas, el mayor crecimiento de millonarios en China ha sido impresionante, y algo que no hay que olvidar, y esto otra vez nos replantea lo que hablábamos la semana pasada sobre América Latina, es que China ha logrado reducir la pobreza como nunca en ningún país en la historia se había dado. O sea, tanto que afecta a las estadísticas mundiales. Nunca se había reducido tanto la pobreza en el mundo como lo que ha pasado en China. Y al mismo tiempo tenés un aumento enorme de la desigualdad en China. Entonces, ese es un nuevo actor que parece ser un patrón en distintos lugares del mundo, Leonardo. Es el patrón reducción que hemos visto. De la pobreza, pero sin embargo aumento salvaje de la desigualdad. Sí. China está creando clase media y sobre todo muchos consumidores. Me decía
hace ya varios años, casi una década, un arquitecto que en el momento en que China construye la famosa represa de las Tres Gargantas, que es la más grande del mundo, de repente subió el precio del acero y el precio del metal a nivel mundial, claro. porque la demanda fue tan grande solo de mucho China. del auge de América Latina de los últimos 15 años que permitió reducir la pobreza y la desigualdad fue gracias a esa demanda de materias primas de China. Con un tema adicional, Antonio, y es que ahora que lo decía Leonardo, sí, ese gran gigante en ascenso, y China no anda por ahí con pistolas ni con armamento haciendo guerras, sino está ganando guerras comerciales en una gran cantidad de países del mundo, en África, por ejemplo. Y me lo decía en algún momento alguien africano que en buena lid y en mala lid, porque Sí, claro. es un generador de corrupción importante al interior de muchos países. Bueno, la nueva ruta de la seda es uno de los proyectos geopolíticos más gigantes que ha podido conocer la humanidad, liderada obviamente por China, y esta conquista gradual por la vía comercial, no por la vía de las armas, como las potencias históricamente lo han hecho, Gran Bretaña, potencia naval, conquistando territorios en África, o Estados Unidos, invadiendo países, poniendo el orden que ellos quieren. Bueno, China lo que está haciendo es, con la nueva ruta de la seda, pues es conquistar a los países por la vía comercial. Ofrecerles infraestructura que económicamente nuestros países no tienen, puertos, aeropuertos, grandes puertos navales que los países incluso dentro de África no tienen, y que a la vez hay una cosa que se sabe dentro de todo esto que hemos hablado, la corrupción. A China le conviene que en los países existan condiciones de corrupción para poder acelerar el proceso de la obtención de grandes proyectos de Volvamos infraestructura. después del receso a hablar de la ruta de la seda, porque asombrosamente estamos pasando, hay un gran arco que va de Marco Polo hasta este siglo XXI. Y quiero que hablemos con nuestros televidentes de qué es la ruta de la seda, qué será ese gran eje del Pacífico. ¿Costa Rica tiene que entrar o no a la cuenca del Pacífico? Es una pregunta que quiero hacerles a ustedes dos, señores. Volvemos con nuestros invitados, con Leonardo Garnier y Antonio Barrios en un minuto en La Noche Abierta. Volvemos en este interesantísimo programa de La Noche Abierta con Leonardo Garnier y Antonio Barrios, en que estamos analizando qué sucede en el planeta. La semana pasada discutíamos los estallidos de descontento social en América Latina, Chile, otra serie de países de la región, y hoy qué está sucediendo en el mundo, un mundo complejo que tiene, en primer lugar, que ya no es un planeta de dos superpotencias, es un planeta multipolar con una gran cantidad de contradicciones, etcétera. Y nos decía Antonio Barrios al final que y nos decía también Leonardo Garnier, que parece que el eje del poder, tal y como se venía prediciendo, va hacia la zona asiática. Y la ruta de la seda y este gran auge que tiene el mundo asiático es el mundo del futuro. ¿Cómo ves esto? Bueno, la ruta de la seda lo que está abriendo son caminos donde nunca se habían abierto, es decir, hay una interconexión gigantesca. Me encanta la metáfora, países, igual que Marco Polo. Una gigantesca interconexión de países con Asia Central a través de vías férreas de cientos de kilómetros que llegan incluso hasta Irán, hasta España, interconectando con la red ferroviaria muy avanzada que los europeos tienen. Entonces, todo eso son proyectos gigantes que en su mayoría están siendo financiados por China, pero hay una parte, un 30%, que dependiendo del Producto Interno Bruto de cada país en Asia Central, que es la conexión geográfica más inmediata con China, están poniendo una parte de esa gran infraestructura de interconexión. La ampliación del Canal de Panamá no es una ampliación que simplemente se dio porque sí, de barcos de mayor calado, sino porque el gran salto que va a dar China es en el Canal de Panamá para luego extenderse hacia el sur de América del Sur y consecuentemente en Centroamérica, que ya hay proyectos de un ferrocarril que va a cruzar toda la región centroamericana. En la época de la independencia, incluso mucho antes, los ferrocarriles se hicieron hacia las partes portuarias y no hubo nunca interconexión con toda la región. Entonces, bueno, ya hay
estudios en donde se financiaría también una conexión total de Centroamérica financiada por China a través de grandes ferrocarriles. Entonces, parecería ser que geopolíticamente, Leonardo, existe un interés expreso de la política china. China ha sido el gran vendedor en las últimas 2-3 décadas y el gran comprador los Estados Unidos, pero se está convirtiendo en un comprador importante. Es pasar el eje de los negocios del norte de América y de Europa hacia la zona asiática. Sí, yo creo que sin duda el auge económico de China y lo que vos mencionabas antes, o sea, el enorme crecimiento de la clase media china se convierte en un imán de consumo hacia ese lado. Aquí lo que a mí me parece más interesante es que nos rompe o nos obliga a romper las caricaturas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver qué es bueno y qué es malo, y en este caso yo creo que el auge chino tiene las dos caras de la moneda, ¿verdad? Es positivo en un montón de sentidos, se le va a permitir en general a América Latina demandas de materias primas, probablemente también de cierto tipo de productos terminados, pero al mismo tiempo, lo que decíamos antes, ¿verdad? China no es una democracia, pero no solo no es una democracia, no es una cultura liberal. Y América Latina, para bien y para mal, creció, digamos, a la luz de lo que había sido el liberalismo europeo. Una cultura liberal y, digamos, conceptos como Estado de Derecho, etcétera, que para nosotros son tan importantes. Derechos humanos, Estado de Derecho, igualdad de la mujer, o sea, hay un montón de temas de estos. Parecen no ser importantes en el imaginario chino, ni mucho menos. Ni mucho menos, digamos, algo de lo que decía Antonio antes, de cómo China se ha estado expandiendo, digámoslo así, por las buenas, ¿verdad? En un mundo de negocios, digo, suave, al mismo tiempo China está modernizando su ejército a niveles nunca antes visto. Que en el fondo uno dice, ok, esto es por las buenas, pero cuando haya problemas también puede ser por las malas. Yo creo que lo vamos a ver en Hong Kong. Sí, parecería ser, estoy haciendo negocios, pero si no me dejan hacer negocios, ojo, que tengo mi... Yo visualizo, mi ejército atrás. Sí, Antonio. Rápidamente, yo visualizo a una China que ahorita todo el mundo ve muy cooperativa, muy de negocio, muy de hacer posible todo ese ambiente comercial, pero yo visualizo una China en los próximos 20 años, tal vez no será mucho tiempo, en donde no le quedará más que tener que intervenir militarmente en regiones, como ya bien lo dijo don Leonardo, tener que intervenir a la vieja usanza, como lo han hecho los estadounidenses históricamente o como lo hicieron las potencias europeas en un pasado más remoto. ¿En cuáles regiones los ves interviniendo? Yo creo que África, bueno, primero hay que colocar a África como el punto, creo que como desde el punto de vista geopolítico, la segunda conexión más importante después del dominio de Asia. Y yo creo que América Latina estamos en lo último, tercero o cuarto. Entonces, yo creo que África va a ser como lo más inmediato porque tiene más recursos que cualquier otra región en el mundo y ahí es donde apunta y en donde apuntó rápidamente los chinos sobre toda la riqueza que África tiene. ¿Pakistán? Y el caso pakistaní, pues ya es una cuestión de conexión de vías. En el caso de la India, hay vías que ya llegan hasta la India. La India igualmente es muy rica, de todo el dominio que necesita en lo que se denomina el collar de perlas. El dominio que China necesita por todos los puertos en Myanmar, en la India, en Pakistán, toda esa salida estratégica hacia el Océano Índico es lo que se denomina el collar de perlas y eso es lo que ya ha logrado dominar China muy bien en puertos estratégicos. Qué complicado el panorama que estamos dibujando aquí sobre la mesa, señores, porque recapitulemos brevemente. Es un siglo XXI que tiene el ascenso de China, que es una gran economía, pero es en el fondo una sociedad autoritaria, de una forma u otra, que lo hace por negocio, que hace sus grandes negocios, pero en fin es la emergencia de un gran poder. Por otro lado, en Occidente, Antonio, Leonardo, tenemos una serie de liderazgos populistas que siguen en un lado y en otro, es decir, tenemos el caso de Brasil, el caso de los Estados Unidos, el caso de Inglaterra, de Boris Johnson, etcétera, y ojo, en cada elección en la Unión Europea, en los últimos 5 o 7 años tenemos algún líder populista que amenaza tomar el poder o lo ha tomado, como en el caso de Italia o el caso de Austria. Claro. Pero además... Y aparte de eso, para complicar el cóctel, un elemento más en la batidora, el planeta está estallando ambientalmente, Leonardo. Yo agregar otro. Uno, retomar lo que decía Antonio,
digamos, tenemos el peligro de una China no liberal que de pronto podría no ser tan amable. Pero acordémonos que las viejas potencias liberales no fueron muy amables tampoco, ¿verdad? O sea, tenemos la democracia, pero digo, usamos la esclavitud, hicimos colonias, destrozaron África. Entonces, si ni los liberales eran amables, estos otros pueden ser menos amables. Pero no, yo quería agregar un tema, porque digamos, estamos hablando de la ruta de la seda, los ferrocarriles y toda esa parte. Pero está el mundo tecnológico y ahí China está jugando. Claro. O sea, el conflicto con las telefónicas por el control que China iba a tener de la red 5G, lo que plantea es que aquí tenemos dos procesos simultáneos. Por un lado, las economías, sobre todo la de Estados Unidos, pero también Europa, con los Facebook, los Googles, los Amazons, ¿verdad? Hay una nueva economía digital súper concentradora de la riqueza, que no paga impuestos en ningún lado. Aquí, como Apple se escapó de pagar los impuestos en Europa, haciendo un negocio con Irlanda para pagar una cochinadita para Europa, pero que a Irlanda le servía mucho. Eso también está siendo retado. Digamos, Alibaba es la competencia directa de Amazon. Y ahí yo creo que, de nuevo, es un espacio que por ahora ha sido, no voy a decir que no ha sido amable, porque ya hemos visto los conflictos entre China y Estados Unidos, pero puede llegar a ser brutal en el futuro, porque ese es el polo de acumulación económica más fuerte de lo que empieza el siglo XXI. Que por cierto, este hecho que mencionaba Leonardo, Antonio, no sé cuál es tu opinión, en buena medida parece explicar la enorme desigualdad que se está generando en el planeta. Y es que existe un renglón de la economía, que es la economía tecnológica, etcétera, la economía del Internet, son renglones de la economía virtual que son difícilmente, en nuestros actuales sistemas tributarios, difícilmente imponibles. Entonces hay sectores que generan muchísima riqueza. O sea, en el Amazon planeta, no paga impuestos. Que prácticamente, exactamente, no pagan impuestos. Voy a hacerles una pregunta que quiero hacerles a ambos, ya que estamos hablando de China, la cuenca del Pacífico, etcétera, etcétera, y estamos haciendo este programa desde San José de Costa Rica, un pequeñito país en Centroamérica que va a empezar a debatir en los próximos años si entra o no a la cuenca del Pacífico. ¿Cuál es tu opinión, Antonio? No tiene opción. Países pequeños como los nuestros, por más que quisiéramos quizás valorar mejor los tales beneficios que un proceso de integración puede tener, que muchas veces no son del todo beneficiosos. Un país como Costa Rica no tiene ninguna opción como para poder decir, bueno, si no escojo esto, entonces me agarro de esto otro. Prácticamente es decir, no hay plan B. Yo no creo que haya un plan B. Yo creo que todo ese desarrollo en la que aproximadamente son 60 países que estarían, 60 o un poco más, que estarían integrando toda esta gigantesca cuenca, yo a veces digo este gran supermercado de intercambio de productos, de tecnología, de lo que sea. Yo creo que no tiene opción Costa Rica de dónde agarrarse como para... La única solución es entrar a la cuenca del Pacífico. Si queremos ir a poner nuestros productitos en algunos estantes de ese supermercado, tenemos que entrar ahí y acceder, por ejemplo, a esa gran clase media china y a todo esto que está sucediendo. Yo concuerdo, ¿cuál es tu opinión, Leonardo? Totalmente concuerdo con Antonio. Yo creo que en este tipo de tratados internacionales nuestros países no tienen opción de si entrar o no entrar. Y bueno, tuvimos nuestros debates sobre el TLC y yo creo que era exactamente lo mismo. ¿No? Quedarse fuera era peor que entrar. La pregunta es, ok, pero entras y cómo entras, ¿cuál es tu estrategia ahí? Y ahí a mí me parece que países como Costa Rica, como Chile, como Uruguay, Colombia en América Latina, digamos Brasil que es una cosa como muy grande, pero tienen una posibilidad de aprovechar estos espacios para subir peldaños en la división internacional del trabajo. Digamos, Costa Rica no puede competir con mano de obra barata, porque simplemente somos un país caro. Claro. Somos un país caro y ahí no vamos a hacer... la única forma de competir en mano de obra barata es empobrecer brutalmente al país. Sí. Entonces, Costa Rica compite precisamente con países europeos, con Estados Unidos, en ese ascenso, digámoslo así, de capacidad tecnológica. Con una enorme advertencia, y es que el país se nos ha partido en dos. Claro, y esto nos genera grandes retos internos, porque si Costa Rica en algún momento entrará a la cuenca del Pacífico, tendrá que hacerlo, pero
Quizá las tareas internas son las que lo hemos hecho. Las tareas internas, ¿cuáles son las correcciones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la redistribución, desde el punto de vista de las defensas para determinados sectores, que reajustes como estos, que no son únicamente mercantiles, sino afectan al interior de una sociedad, tienen? Qué placer haberlos tenido a ustedes, Leonardo, Antonio. Creo que nuestros televidentes han disfrutado de un programa intenso y no será desde luego que la última vez, ni mucho menos, Leonardo, Antonio, así que les aviso que los seguiré invitando aquí a La Noche Abierta. Mucho gusto. Para discutir estos temas apasionantes, importantes sobre el destino del planeta y nuestra pequeña Costa Rica. Leonardo. Gracias, Jaime. Antonio, gracias, y un gusto Jaime. haber estado con ustedes en La Noche Abierta y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.